Cuando son las 11:40 de la mañana, amigos que sintonizan BPI TV, nosotros continuamos señal en vivo y en directo. Yo me encuentro con el internacionalista Carlos Luna. Muchas gracias, profesor, por nuevamente tenerlo en la pantalla de BPI TV. Y es que el tema de debate en el momento en Venezuela es el diálogo entre la oposición y el gobierno. Hay diferencias de opinión. El gobierno dice, incluso el Ejecutivo Nacional, que sí hay un preacuerdo ya firmado. No obstante, el propio Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional y el encargado de esta Comisión de Negociación Internacional, dice que no existe acuerdo hasta no lograr esas garantías que se han exigido. Se habla del tema electoral, unas elecciones o una propuesta de elecciones presidenciales realizadas por la Asamblea Nacional Constituyente ante el silencio que guarda el Consejo Nacional Electoral de esta convocatoria a menos de 90 días. Situación que incluso según los expertos electorales pudiese generar quizás confusión entre la población y además de eso no es la forma propicia para unas elecciones en nuestro país. ¿Qué nos puede decir, profesor? ¿Cuál es la lectura que le da en relación a esta situación de diálogo entre el gobierno y la oposición y esta nueva fecha tentativa que es el 5 de febrero para poder tener un acuerdo después de tantos encuentros que se han realizado en el año? Bueno, Andrés, un placer para mí estar nuevamente en BPI. Y mira, la introducción que tú has dado es sumamente extensa y creo que para propósitos pedagógicos de los televidentes es oportuno diseccionar, vamos a decirlo así, este planteamiento que tú me has hecho. En primer lugar, lo que quiero decir es que primero no hay las mismas motivaciones en las partes que están sentadas en la mesa. Por un lado tienes la motivación del gobierno nacional que habla de diálogo. Al hablar de diálogo, nosotros en este momento estamos dialogando. Tú y yo estamos dialogando y estamos dialogando con la audiencia en este momento en el cual hay un intercambio de ideas y ese intercambio de ideas no necesariamente representa un compromiso. No hay un compromiso, solamente hay un intercambio de ideas, un intercambio de pareceres. En cambio, y esto es lo que busca el gobierno busca dar la sensación en su situación de autocracia competitiva, que está tratando de volverse un autoritarismo competitivo, trata de darle la sensación a la opinión pública, tanto nacional como internacional, de que sí tiene buena voluntad y que sí está motivado para llevar adelante un proceso constitucional, democrático, pacífico, pero en realidad no, porque el objetivo estratégico del gobierno es la perpetuación en el poder y el ejercicio hegemónico del mismo para consolidar y profundizar en lo que es la propuesta del Estado Socialista Comunal, que es la transformación total y absoluta del Estado venezolano en su cosmovisión, vamos a decirlo de esta manera. Para la oposición es totalmente lo contrario. Para la oposición es una negociación y este proceso debe ser una negociación. Y una negociación implica no solamente el intercambio de ideas, sino el establecimiento de compromisos y el establecimiento de tratos que sean perdurables en el tiempo y donde haya confianza y donde haya una comunicación efectiva, cosa que está fallando en ambos sentidos en esta situación y que ya lo hemos hablado tanto con Manuel como contigo, con varios amigos de BPI Internacional. Entonces, aquí es importante destacar en primer lugar las motivaciones mixtas que existen en esta situación, con lo cual ya se ve afectado el proceso de negociación. Por otra parte, tenemos el hecho de qué aspira o qué necesita, más que aspirar es qué necesita cada quien. El gobierno nacional se ve metido en una crisis económica muy profunda, en una crisis social muy profunda y necesita que el proceso eleccionario sea lo más rápido posible para que esto no le represente un costo político que le pueda amenazar en su permanencia en el poder. En cambio, la oposición está buscando condiciones con base en reglas de juego claras que están establecidas en la Constitución y en las leyes de la República, específicamente en lo que tiene que ver con la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Eso en lo que al tema eleccionario respecta, pero hay otros temas, como por ejemplo está la legitimidad
y la legalidad de la Asamblea Nacional Constituyente o de la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo verdaderamente constituido y electo por voto universal directo y secreto el 6 de diciembre de 2015, que es una cuestión que es fundamental, y la situación presunta, que no es tal, de desacato en la cual está la Asamblea Nacional y que le ha impedido su funcionamiento desde la perspectiva del Ejecutivo. Otro de los temas que es fundamental y que aquí nadie puede tapar el sol con un dedo es la crisis humanitaria en la cual se encuentra desenvuelta Venezuela en este momento, que es una crisis de alimentos, una crisis de medicinas, una crisis de insumos médicos, porque ya estábamos escuchando esta mañana todo el problema de lo que hay para acceder, por ejemplo, a transfusiones de sangre, que ya los pacientes tienen que ver cómo compran la sangre para poder transfundirse. Estamos hablando de una cuestión total y completamente generalizada, y aparte de eso, estamos hablando de lo que tiene que ver con la funcionabilidad del Estado venezolano en general. Se acordó en esa mesa de negociación de República Dominicana que hasta que no se abarcaran todos los temas y no se llegara a acuerdos estables en todos los temas, no se iba a dar ningún pronunciamiento. No se iba a dar un anuncio. Aquí estamos en presencia de un bluff, de lo que se conoce en la literatura de teoría de los juegos y teoría de la negociación, en un bluff. Y es simplemente la aplicación de la teoría goebbeliana de Joseph Goebbels, de que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, eso es lo que está haciendo Jorge Rodríguez. Está condicionando en algún sentido a la opinión pública, diciéndole que faltan dos punticos para lograr un acuerdo. Lo mismo hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, para tratar de reforzar lo que es la desesperanza aprendida y para tratar de reforzar la falta de credibilidad y la división que pueda existir en los cuadros de la alternativa democrática, para de esa manera entonces avanzar en el proceso de prevalecer ellos como gobierno para desmovilizar a la opinión pública opositora, con lo cual el presidente Julio Borges, el expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, diputado Julio Borges, ha sido enfático en decir que no hay acuerdo. El mismo gobierno de República Dominicana ha dicho que no hay acuerdo porque esos dos punticos de los cuales habla el ministro Jorge Rodríguez simplemente son, y lo voy a decir en criollo, y discúlpenme el folclorismo, es el medio de las dos orillas. Es decir, estamos hablando de las condiciones electorales, unas condiciones electorales cuando ya el gobierno, utilizando la amenaza y utilizando el miedo ante las sanciones que les profirió la Unión Europea, avanzó en una huida hacia adelante en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer unas elecciones en el primer cuatrimestre del año, cuando ya había un acuerdo previamente cocinado, de una propuesta de acuerdo que habían hecho los cancilleres acompañantes del proceso de negociación de República Dominicana, en la cual se decía que para respetar los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, se debían respetar los 6 meses entre el momento de la convocatoria y el momento de la realización efectiva de las elecciones, que son 6 meses, para permitir así la renovación del registro electoral permanente, la inclusión de nuevos votantes que cumplen 18 años para la fecha de elección, y para todo lo que es la diáspora venezolana que se encuentra afuera y que tiene que necesariamente hacer una renovación de su registro, habida cuenta de que ya no viven en su mismo domicilio, pero que tienen derecho constitucional a votar, porque eso está dentro de sus derechos civiles. Y otra de las cosas es precisamente la validez o no de la convocatoria, habida cuenta que lo hace la Asamblea Nacional Constituyente, que la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de sus competencias no está la de convocar elecciones. Para eso existe un poder electoral representado en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, todo esto es un gran teatro, un gran show para verdaderamente fomentar la desesperanza aprendida, para fomentar el derrotismo y deprimir aún más a los grandes contingentes de venezolanos que ya saben, y hay que ser francos y hay que decírselo, que una cosa son los tiempos de la negociación y otra cosa son los tiempos sociales y los tiempos de las necesidades de las grandes mayorías. Sin embargo, debo decirlo así, y perdona que me extienda, Andrés, es una crítica constructiva a la alternativa democrática. No se puede permitir
dado que el gobierno tiene el monopolio de la comunicación pública, o prácticamente el monopolio, eso es lo que ha pretendido de que sea la verdad oficial la que salga a la luz, no se le puede permitir un proceso de pasividad tan grande desde el punto de vista de la comunicación política respecto de lo que pasa en la negociación. La gente quiere respuestas, la gente quiere estar informada, y por eso le instamos a la Alternativa Democrática a no dejar ese espacio vacío, porque precisamente es el caldo de cultivo que utiliza el gobierno para generar esta desesperanza aprendida. Es decir, profesor Luna, entre lo paradójico, no hay resultados de un diálogo concreto en relación a las necesidades de la población. Esto lo digo porque se habla de un tema electoral, lo que se menciona es condiciones para unas elecciones presidenciales, pero lo que aqueja a la población en este momento es la falta de alimentos en los anaqueles, la falta de medicinas en las farmacias, y ahora solamente se habla de este tema presidencial o las condiciones para ir a tal proceso. ¿Qué es lo que puede suceder? Porque se da otra fecha, 5 de febrero, para nuevamente retomarse ese diálogo y finalmente tomar una decisión. ¿Está el tiempo o el pueblo venezolano está en disposición de esperar tantos días para que se dé una respuesta? Bueno, yo creo que la respuesta te la has dado tú mismo a tu pregunta, que es no, verdaderamente no. Sin embargo, la Alternativa Democrática, y aquí hay que ser franco, enfático, la Alternativa Democrática considera, y aquellos que en algún sentido colaboramos con esto, creemos en que el voto tiene que ser la herramienta para el destranque, la herramienta para la solución pacífica de las controversias, de los conflictos en nuestro país. Porque de otra forma, precisamente podríamos estar abriendo la caja de Pandora. No sabemos qué fantasmas sean los que se suelten y qué formas no institucionalizadas puedan ser las formas de solución y de desahogo de tanta rabia, de tanto dolor, de tanta penuria de lo que pueda hacer el pueblo venezolano. El llamado es al gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que pensar en función de una política de Estado, de una política de gobierno, mucho menos de partido, en el sentido que no debe gobernar solamente para su proporción o su porción de país, sino que tiene que gobernar para todos los venezolanos. Y el gobierno nacional está consciente, porque tiene que estar consciente de la situación que lo aqueja, y por eso es que se apresuran tanto en tratar de convocar unas elecciones lo más pronto posible, porque saben que se los está comiendo la situación nacional, y cada vez es más el desasosiego, más es la angustia de los venezolanos, y el dinero en Venezuela cada día pierde su valor. Cada vez los venezolanos tenemos menos capacidad de poder de compra, producto de una hiperinflación, pero que eso repercute en gran medida en todo lo que es la decisión política de los venezolanos. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros no podemos renunciar al voto como el instrumento de solución de controversias natural en un país. Eso es así. Pero retomo las palabras del expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, diputado Julio Borges, cuando hablaba y decía esta misma mañana y ayer en sus declaraciones que es preferible no llegar a un acuerdo antes de firmar un mal acuerdo, porque firmar un mal acuerdo significa tirar por la borda todo lo que ha sido el esfuerzo, todo lo que es la sangre, todo lo que es el sangre, sudor y lágrimas, como fue la frase de Winston Churchill, de las cuales han derramado ciudadanos venezolanos, y sería prácticamente ponerse a espaldas de lo que es el sentir de las grandes mayorías. Es decir, que el resultado del diálogo es que no hay resultado. Y en relación a decisiones como, por ejemplo, Chile, de renunciar indefinidamente a participar en este proceso de diálogo, ¿qué pudiese afectar en estas condiciones de la negociación propiamente, del diálogo? Sí, afecta muchísimo porque primero es una señal, es una muestra de que se está volando en círculo. Prácticamente, y que no se están respetando las reglas de juego y las condiciones fundamentales para que pueda llegar a buen puerto. Es decir, que pareciera que esa renuncia significa prácticamente que no hay la buena disposición y la buena voluntad de las partes o de alguna de ellas de alcanzar un acuerdo estable y duradero para los venezolanos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
¿Qué vienen a hacer estos cancilleres aquí? Vienen a ser un árbitro, vienen a ser otro mecanismo de presión, así como se habla de la presión por vía de las sanciones internacionales. También es una presión tener a unos terceros sentados en esa mesa para que verdaderamente sirvan de garantes y sirvan de árbitros, en todo el sentido de la palabra árbitro, para que esos acuerdos, darle la bendición y darle continuidad a esos acuerdos. Ahora bien, profesor, ante esa posibilidad, que es lo que se ha visto hasta ahora, de que el gobierno cumpla con este propósito de llevar unas elecciones antes del primer cuatrimestre del año, ¿qué le tocaría hacer incluso a la comunidad internacional? ¿Reconocería un gobierno ante unas condiciones que no tienen, por ejemplo, acompañamiento internacional o observación internacional, que es lo que pide específicamente la oposición? ¿Qué quedaría hacer por parte de estos gobiernos que han incluso sancionado a funcionarios individuales del gobierno? Por ejemplo, la Unión Europea, incluso el gobierno de Estados Unidos, que ha manifestado incluso su rechazo ante esta realización o convocatoria de elecciones. Mira, la respuesta es clara, porque yo no quiero engañar absolutamente a nadie de los que nos están viendo en esta hora y tú que estás con nosotros. El trabajo, el grueso del trabajo no es de la sociedad internacional, es de los venezolanos, es de los ciudadanos venezolanos movilizados, ejerciendo legítimamente sus derechos. Y yo no estoy diciendo que vayan a la violencia, pero sí ejerciendo sus derechos ciudadanos, el derecho constitucional establecido, el derecho a la protesta. Y protestar no simplemente significa grandes masas de personas en la calle, sino simplemente haciendo valer ante las instituciones, bien sean nacionales o internacionales, lo que son sus reclamos y lo que son sus peticiones. Y digo, hablo de instituciones internacionales porque se tiene claro en tiempos de globalización y en tiempos de interdependencia compleja como los cuales vivimos, que si las instituciones del Estado no te dan respuesta a lo que son tus pedidos, tienes que recurrir a instancias internacionales. Más allá de lo que pueda ser la idea de que la única salida es Maiquetía o la única salida son las fronteras huyendo, porque lo que se está dando en Venezuela, y tengo que decirlo así con todas las señas, no es una situación de emigración natural, porque la emigración es un hecho racional que la gente calcula y organiza esa situación. Lo que se está dando es un proceso de desplazamiento, son desplazados de acuerdo a las categorías internacionales, donde la gente, dada la situación de crisis, se ve forzada a huir, se ve forzada a escapar de lo que es esa realidad forzosa, buscando mejores posibilidades de vida en otros lugares porque su vida no está garantizada. Entonces, la sociedad internacional lo único que le toca hacer, en primer lugar, es ejercer mayor presión sobre lo que tiene que ver, y estoy hablando de presión tanto bilateral como multilateral, estoy hablando del contacto directo hacia el gobierno venezolano. Eso sí, sin abandonar los espacios, sin retirar embajadores, porque precisamente los embajadores en Venezuela son los únicos capaces que pueden reportar oficialmente a sus gobiernos lo que realmente está pasando en Venezuela, y desde el punto de vista de las organizaciones internacionales, tratar de procurar que lo que firmó Venezuela sea cumplido y no se comporte más como un gobierno forajido que lo que trata es de evadir, de excluir, de colarse para no respetar lo que está establecido en la Constitución, en las leyes de la República y en los tratados internacionales. Sí, profesor, sus declaraciones coinciden con unas que tuvimos más temprano de Luis Lander, del director del Observatorio Venezolano Electoral, y él hablaba de una intervención diplomática, por la vía diplomática. ¿En qué consiste eso? Eso consiste simple y llanamente en crear grupos de investigación y que se movilicen in situ al país, o que generen las conexiones necesarias para supervisar la evolución de la situación y hacer un gran concierto internacional. No estoy hablando de musical ni mucho menos, sino que todos a viva voz digan a la misma vez el mensaje de el comportamiento del gobierno venezolano como gobierno forajido y que ha debilitado las instituciones del Estado al punto de ser un Estado fallido, es decir, que no le puede proveer de calidad de vida a todos los millones de personas que vivimos en esta tierra de gracia y que todavía seguimos resistiendo, porque es prácticamente esto un proceso de resistencia, pero un proceso de resistencia que está cobrando cada vez más vidas, porque no solamente son los muertos que hubo en el proceso de manifestaciones públicas el año pasado, sino cada muerto producto del hambre,
producto de la desnutrición, producto de los que no tienen capacidad para comprar medicinas e insumos médicos. Todo eso es un crimen de lesa humanidad. Y las instituciones que tienen que ser tocadas, no estoy hablando de la ONU, estoy hablando de la OEA, pero también estoy hablando, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, porque aquí lo que se está dando es un crimen generalizado de lesa humanidad, así como también otras organizaciones internacionales y gobiernos que ya están viendo que el caso venezolano se está convirtiendo en un problema de seguridad regional y de seguridad internacional, porque precisamente estos grandes contingentes de personas dejan de ser un costo social para el gobierno venezolano, sí, pero se convierten en un peso y en un costo social para los gobiernos que los reciben. Estoy hablando desde Colombia, principalmente los gobiernos fronterizos, Colombia, Brasil, pero también te estoy hablando de América del Sur, te estoy hablando de Chile, Argentina, por mencionarte alguno, y también estamos hablando de Estados Unidos, España, Portugal y grandes contingentes que no están preparados los gobiernos en muchos casos para atender estos casos. Incluso, profesor, esto se ha convertido en un problema fronterizo en las 7 fronteras que están en Venezuela o que hacen límite con otros países. Se habla, por órdenes incluso de la Asamblea Nacional Venezolana, de crear un corredor humanitario. ¿Es esto una idea viable? ¿Qué tiene que pasar con los venezolanos que incluso están en el exilio ante todas estas situaciones del país que han tenido que pasar esta frontera? Mira, el corredor humanitario es una propuesta que es totalmente factible, pero tiene que contar con el apoyo, el soporte y la administración del gobierno nacional, o por lo menos con la anuencia para no violentar la soberanía nacional, que es un principio internacional legítimamente y extendidamente aceptado y tolerado por la comunidad internacional. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí, cuando el gobierno nacional dice que no hay una crisis humanitaria, entonces se está negando, se está cerrando a la posibilidad de la recepción de estos insumos humanitarios. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bien sea por vía de... Y además que recuerda que en tiempos pasados hasta se ha reglamentado y se ha tratado de prohibir la cooperación internacional, la recepción de cooperación internacional, precisamente porque tiene connotaciones bélicas o tiene connotaciones conspirativas, y precisamente esa visión no ayuda a la apertura efectiva de un canal humanitario. Entendemos, profesor, que el secretario de Estados Unidos también va a hacer un recorrido por América Latina. El secretario de Estado, sí. Sí, ¿qué puede pasar con esta reunión? ¿Puede implicar esto incluso sanciones por parte de los países latinoamericanos contra estos funcionarios venezolanos? Mira, no estoy seguro de eso. Lo que sí te puedo decir es que sí puede ser un proceso de coordinación mayor con base en espacios espacios institucionalizados como es la Organización de Estados Americanos, pero también no tan institucionalizados y un poco más informales como puede ser el Grupo de Lima. Es precisamente generar esa masa crítica y esa coordinación de acciones para que verdaderamente se logre atender y se logre profundizar la presión internacional sobre Venezuela. Una cosa que tiene que ser bien clara: una cosa son sanciones hacia Venezuela, hacia el todo del Estado-Nación, y otra cosa son sanciones hacia los funcionarios venezolanos que han desconocido la Constitución, han desconocido las leyes de la República y han violado derechos humanos, porque, como te decía, cada muerto por falta de medicinas, cada muerto por desnutrición, cada muerto por hambre es un número más. No solamente es un número, es una persona más, es una familia más que queda total y completamente abandonada, desposeída y llena de dolor. Y precisamente pareciera que el secretario de Estado Tillerson ha venido a América Latina precisamente, entre otros temas, a tratar de coordinar un proceso de presión mayor sobre Venezuela para generar una transición pacífica, democrática y constitucional en el marco de lo que es la negociación internacional. ¿Pudiese realizarse alguna visita con alguna autoridad del gobierno o con la oposición venezolana en Venezuela a propósito de esta visita por Latinoamérica? Bueno, tengo entendido que no está programado. Y podría ser que la situación se agrave, porque si el 5 de febrero no se llegara a ningún tipo de acuerdo y el secretario de Estado Tillerson se encuentra en América Latina, podrían abrirse un abanico de opciones para tratar de la comunidad interamericana ayudar al proceso venezolano a ver cómo, de manera pacífica, constitucional y con la menor cantidad de costos posible, se puede abrir una posibilidad de salida
de destranque de este juego que necesita de todos los venezolanos, tanto oficialistas como de la alternativa democrática, porque aquí ya no es una cuestión de bandos políticos o de colores de partidos, es una cuestión humanitaria de Venezuela, que es un gran país que tiene toda la potencialidad del mundo para poder salir adelante, pero que necesita de la coordinación, motivación y trabajo conjunto de todos los factores. ¿Puede ser positiva entonces esta visita por Latinoamérica del representante norteamericano? Yo creo que sí, pero yo creo que en ese sentido es preferible dejar que se desenvuelvan un poco los acontecimientos para ver verdaderamente cuál es la agenda, cuál es la retórica de trabajo y cuál es el proceso que ya ha advertido el presidente Donald Trump en su discurso del Estado de la Unión, que tiene una percepción negativa de lo que es la naturaleza del Estado venezolano. Muchísimas gracias, profesor Luna. Escuchaba al internacionalista Carlos Luna, quien nos hablaba en relación a este tema de los resultados del diálogo entre oposición y gobierno y también la visita de un representante norteamericano por América Latina. Es parte de la información. Desde Caracas, Venezuela, se despide Andrés Fornerino para BPI TV.